tenemos que partir de esto, ¿no? Una anatomía normal. ¿Qué consiste una anatomía normal? Tengo que saber cuál es una vía, cómo está estructurada una vía biliar normal. ¿Dónde comienza una vía biliar? ¿Dónde comienza? Dentro del hígado, ¿no? Dentro del canal. Desde los conductos más pequeñitos van a formar conductos principales. Y hay los conductos principales que van a fusionarse, ¿no? ¿Cuál es el lado del, por ejemplo, del lóbulo izquierdo? Va a venir de todo el lóbulo, viene un conducto. El conducto, ¿cuál es el conducto? Biliar principal del lado izquierdo. El lóbulo izquierdo viene del izquierdo, el lado derecho viene del derecho. Estos dos conductos principales, ¿ya? Del conducto principal, biliar del lado izquierdo, junto al conducto biliar del lado derecho, van a formar un solo conducto. Primero forma un conducto, el conducto hepático común, es el que van a formar primero, ¿ya? Acá les pueden hacer confundir, el coleto no comienza ahí, ¿ya? Después, este conducto hepático común, ¿por qué es importante? Porque, por ejemplo, hay un tumor, que se llama un tumor de Klatskin, que constituye estos tumores, compromete la desembocadura de los dos conductos, entonces los obstruye. Y eso ocasiona ictericia, y es frecuente en el hospital. Entonces, si yo no sé la anatomía, difícil voy a saber, ¿no? Entonces, la confluencia de esos dos conductos principales, derecho e izquierdo, ¿ya? Va a formar el hepático común. Después del hepático común, este se va a unir al cístico y después como el coleto, ¿no? Ya que hemos dicho, el coleto, ¿cuál es el diámetro normal? ¿Cuánto tenemos nosotros normal? 5 a 6 milímetros. Tengo que saber de memoria, ya de 5 a 6 milímetros. Porque vamos a hablar en patología biliar pancreática, dilatación de la vía biliar, dilatación de la vía biliar, dilatación. Uno se pregunta, ¿y doctor, cuánto es la vía biliar normal? Porque usted me está indicando de dilatación, lo normal. Entonces, dilatación sería a partir de 6 milímetros para adelante, ¿ya? En pacientes posoperados es hasta 7 lo normal. Sería dilatación cuando está por encima de 7. Entonces, yo tengo que saber qué es lo normal, ¿ya? Por imágenes, por todo. Una vía biliar normal, en este caso, el colédoco, tiene un diámetro de 5 a 6 milímetros, ¿ya? Pacientes posoperados, les repito, hasta 7 es normal, ¿ya? Y vamos a ver toda esta vía biliar. Vamos a tener una vía biliar intrahepática y una vía biliar extrahepática. Esta vía biliar, porque hay patologías que comprometen esta vía biliar intrahepática y hay patologías que comprometen la vía biliar extrahepática. La vía biliar extrahepática, vamos a ver, este, el hepático común, el colédoco, y mire, esto es más importante, ¿no? En la parte ya distal de esta vía, no es tan simple, ¿no? Uno pensaría que es así tan sencillo, no. Miren cómo el colédoco, ¿no?, se está fusionando a cuál? Al huipso, ¿no? El conducto pancreático principal se está fusionando los dos. ¿Van a formar qué? La ampolla de Barker. Esa es la ampolla de Barker. No es esa dilatación, como una ampolla, ya pues se llama ampolla de Barker. ¿Por qué es importante esto? Porque muchos cálculos se impactan en la ampolla. Y yo sé cuál es la anatomía, voy a decir, claro, es lógico, es la parte más dilatada de esta parte distal de la vía, y es lógico que un cálculo se impacta. Y en la mayoría de las veces el cálculo se impacta en la ampolla, ¿no? Y trata de vencer a un obstáculo. Y el principal obstáculo que va a tratar de vencer este cálculo, ¿cuál va a ser? El esfínter. Pero el esfínter tampoco es tan simple. Así está construido el esfínter. O sea, el esfínter es músculo liso, tiene control nervioso, hormonal, ¿no? Por ejemplo, la colestogía los relaja el esfínter, ¿no? Vacía la vesícula y los relaja el esfínter. Es músculo liso. Pero mire, se constata como 3 esfínter. El esfínter del colédoco, el esfínter pancreático, el esfínter de la ampolla van a formar este esfínter. Por lo tanto, hay patologías, hay un capítulo de disquinesias o alteraciones funcionales del esfínter de Oddi. Hay otros que se contraen mucho, hay otros que se relajan. Pero lo más importante, no vamos a entrar en detalle, que conozcan que la anatomía es esta. ¿Ya? Está puesto. El esfínter de Oddi tiene 3 esfínteres, doctor. El de colédoco, el pancreático, el de la ampolla, ¿ya? Es músculo liso, tiene control hormonal, tiene control nervioso. Eso es fundamental. Eso un poquito para ir recordando, para que ustedes vayan viendo y entendiendo todo lo que vamos a hablar. Vamos a ver ahora, ¿qué pasa cuando esta vía biliar se compromete?
Se llama patología biliopancreática. Vamos a hablar de los componentes de la bilis, porque por este conducto va a fluir la bilis porque tiene que llegar al duodeno, ¿no? Y muchos de estos productos se excretan, ¿no? Principalmente uno de los dos productos que excreta, ¿cuál es? La bilisubina, ¿ya? La bilisubina, ¿no? Es el principal, el exceso de colesterol y la bilisubina, ¿no? Pero doctor, ¿cuál es el metabolismo? Usted ya lo conoce. Por ejemplo, de este cuadro, ¿qué me interesa? ¿Qué podría yo sacar de esto? ¿Qué pasará? Estoy viendo si es el principal, uno de los principales productos que se va a excretar es la bilisubina, después de haber sido metabolizado, ¿ya? Hay dos cosas que me interesan en la práctica, ¿ya? Sabemos que el metabolismo comienza por hemólisis, que el glóbulo vive 120 días, va a sufrir un metabolismo, ¿ya? Hay varias enzimas que participan. Lo más importante de esto, porque ustedes ya lo han visto esto, es que tenemos dos tipos de bilisubina. La indirecta y otra directa. La indirecta, ¿qué es? ¿Liposoluble o hidrosoluble? Liposoluble. ¿Por qué es importante esto? Primero, como es liposoluble, se quiere que alguien la transporte, y siempre la transporta al albúmina, ¿no? Como las hormonas liposolubles siempre la transporta al albúmina. Pero en la práctica, ¿de qué me sirve? ¿Por qué? Porque la patología, ya, porque pacientes que tienen o que tienen patologías relacionadas con el metabolismo de la bilisubina, o existe un exceso en la producción de esta, o existe un exceso en la producción de la otra. O en el laboratorio vamos a tener un incremento de la indirecta o un incremento de la directa. Pero ¿qué es importante de esto? Como la bilisubina, indirecta es liposoluble, ¿se filtra o no se filtra por el riñón? No se filtra. Y si por ejemplo hubiera hemólisis, porque una de las patologías que hacen que se incremente es varias causas, una equimosis que se absorbe, aumenta la bilisubina indirecta. La pregunta es, ¿hay coluria o no hay coluria? No hay coluria. Porque no se filtra por el riñón. Porque es liposoluble. ¿Ya? Hay una primera pregunta de la trampa del examen. Por eso yo tengo que saber, doctor, ¿es lipo o es no? Ahora, ¿cuál es la hidrosoluble? La bilisubina D. Ese ya se conjugó, ¿lo ven? Ese ya se conjugó. Esa sí se va a filtrar por el riñón. Y esa sí le va a dar el color amarillo a la orina, el color amarillo a la orina y el color amarillo a las heces. Porque este se filtra, ¿no? O cuando hay un proceso obstructivo y no se está excretando, puede haber acolia o hipocolia, ¿ya? El exceso de bilisubina en la sangre ocasiona ictericia clínica, ¿ya? O con ictericia manifiesta mucocutánea y coluria, ¿ya? ¿Por qué? Porque es el predominio de la de eso me sirve esto, ¿ya? Claro, yo voy a decir, si hay ictericia y hay coluria, es porque hay un incremento de la bilisubina directa. Yo tengo que explicar causas, ¿ya? Si el paciente tiene ictericia pero no tiene coluria, el problema es la indirecta, porque es liposoluble. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Vamos ahora a la bilis, ¿ya? Vamos a ver algunas cositas que nos interesan saber. Mi hígado produce todos los días 700 a 1000 ml de bilis. Todos los días, ¿no? ¿Quién la sintetiza? El hígado. ¿Ya? Los hepatocitos van a sintetizar a partir del colesterol. El insumo para su síntesis es el colesterol, ¿no? Y una vez que es estimulada, ¿ya? La bilis va a empezar a sintetizar y esa bilis lo va a vertir hacia los conductos, ¿ya? ¿Cuáles son sus componentes de la bilis? Vamos a tener los principales componentes, por ejemplo, son los ácidos biliares. Pero doctor, tendría importancia que sepa esto, ¿para qué va a salir? Claro. Porque, por ejemplo, una manifestación clínica de los pacientes con colestasis gravídica del embarazo es el prurito, ¿ya? Y el prurito, el exceso de sales biliares, lo que va a hacer es estimular o irritar las terminaciones nerviosas y el paciente va a tener prurito. Las colestasis crónicas ocasionan prurito. Una manifestación es prurito. ¿Y qué es lo que ocasiona el prurito? El exceso de sales biliares.
está como excretando, se está acumulando en la sangre, esto va a estimular las terminaciones nerviosas y el paciente va a tener prurito, ¿no? Entonces, el colesterol, vamos a tener síntomas, el asma, exceso de grasita en los ojitos, vamos a ver. ¿Por qué? Porque también se está acumulando, así como la bilirrubina, se está acumulando colesterol, se está acumulando sales biliares, ojo, ¿no? Pero gracias al estímulo de la secretina, no se olviden que los conductos, las células de los conductos, ¿ya? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a secretar principalmente bicarbonato. Miren, la secretina estimula que el hígado produzca bicarbonato, pero la misma secretina es que estimula que el páncreas produzca bicarbonato. Todo con el objetivo de alcalinizar el organismo, ¿ya? No se olviden que ahí se van a cubrir todo el ácido del estómago, tenemos que alcalinizar. Pero miren, qué importante es este otro gráfico. Su paciente, supongamos que el doctor le ha operado, ¿no? Le vamos a hacer una colestectomía. Pero entonces, doctor, ¿para qué sirve eso? ¿La vesícula tiene una función o no tiene función? Sí, Tiene funciones fisiológicas importantísimas, ¿ya? ¿Por qué tiene función? No es como la apéndice, ¿no? La apéndice es eliminada del abdomen, lo podemos sacar hasta hacer una apendicectomía profiláctica que no pasa nada. Pero en la vesícula no es tanto así. Una de las funciones de la vesícula es almacenar bilis, porque igual a manera de 50 bilis por día, y mucho más, ya hasta 450 bilis, a sobre electrolitos. Principalmente, ¿qué hace? Concentra la bilis. Vamos a ver que la concentración de sales biliares es diferente en la bilis hepática y en la bilis que está en la vesícula. ¿Qué pasa? ¿El esfínter está cerrado o está abierto? Durante los periodos digestivos, digestivos está bien. Todos los interdigestivos, como está cerrado, el hígado sigue produciendo bilis y la bilis defluye, chicos. Retorna, ya, porque no va a pasar, porque está cerrado, el hígado está cerrado. Porque la bilis lo necesito durante la digestión, durante la alimentación. Cuando yo ingiera grasas, voy a vaciar toda mi bilis y voy a lograr digerir las grasas, ¿no? De tal manera que se cierra el esfínter, inmediatamente la bilis regresa a la vesícula y se concentra, empieza a concentrarse. ¿Por qué? Porque vamos a ver la importancia de la concentración, ¿ya? Ojo, y una vez que haga la digestión, vamos a tener seguro más cantidad de bilis. Miren, entonces hemos dicho que la bilis absorbe sodio, cloro, potasio, sodio, cloro, pero no calcio y potasio, ¿no? Incrementa la concentración de sal, bilis, colesterol. ¿Por qué es importante esto? Miren las diferencias en la concentración. Si yo ya no tengo vesícula, miren la diferencia entre las sales biliares que hay en la bilis hepática que está produciendo el hígado y la bilis que se encuentra ya en la vesícula. Miren cómo la ha concentrado. Yo tengo más cantidad ahora de sales biliares en la vesícula que normalmente la produce. Más sales biliares. Además tengo también la lecitina que me permite digerir grasas. Aquí tendría que ser 0.4, tengo 0.3 gramos por decilitro. Esto es fundamental. Por eso que los pacientes que han sido colestectomizados van a tener siempre algún problema de digestión, ¿ya? Ya no es lo mismo, la digestión ya no es la misma. ¿Por qué? Cuando yo me alimento con alimentos grasos, ricos, ¿qué va a pasar? El organismo, ¿qué va a hacer a nivel del duodeno? Se va a liberar la colestectina, ¿no? Porque hay mucha grasa. Y dice, señores, necesito auxilio, necesito bilis. Y la colestectina lo va a contraer la vesícula, igual se la carga del esfínter. Me va a llegar una carga de sales biliares. Claro, como yo tengo gran cantidad de sales biliares y mi vesícula está intacta, la voy a poder digerir. Porque una función de las sales biliares es la emulsificación de las grasas. La función detergente de las grasas. Los compuestos más grandes lo convierten en compuestos cada vez más simples. Sobre esos compuestos más simples recién actúa la lipasa pancreática. Recién actúa, ¿ya? Y si no tuviéramos esto, la lipasa tuviera mucho problema, ¿no? Mucho problema. Entonces el doctor dice, ¿qué funciones cumplen la bilis? Entonces el hígado, primero básico es a partir de colesterol, 16 gramos de sal biliares por día. Tengo dos tipos de sales biliares, los primarios, los secundarios, ¿ya? Pero ¿qué me interesa en la práctica? Esto, chicos. Por ejemplo, hay una alteración, ustedes que van a ver en el laboratorio, que siempre se altera cuando está obstruida la vía biliar, ¿ya? Si se obstruye la vía biliar,
¿Qué laboratorio se altera? ¿Qué parte del laboratorio se altera? Va a haber un incremento de bilirrubinas. Y vamos a ver qué otras cosas más se pueden alterar. Sea conforme son pancreáticos, el tiempo de protrombina. Sería, pero doctor, ¿por qué se altera el tiempo de protrombina? ¿Por qué el INR se basa a mayor tiempo de obstrucción? Esto se altera más. ¿Vale? El TP normalmente es del 70 a 100% en promedio, ¿no? Pero esto puede estar en el límite o puede estar inferior. ¿Por qué se altera el tiempo de protrombina? Porque si yo no tengo sales biliares, no voy a poder digerir ni absorber vitaminas liposolubles. Una de las vitaminas liposolubles que tiene que ver con el tiempo de protrombina es la vitamina K. ¿Ya? Ojo, la A, la D, E y la K. Si está obstruida, no se va a absorber la vitamina K. ¿Y la vitamina K para qué sirve? Es el principal insumo para que el hígado sintetice factores de coagulación. Es su principal insumo. Es decir, si tú, por ejemplo, por la dieta no le aportas a tu paciente vitamina K, eso es lo que pasa en la práctica también, chicos, va a pasar, ¿no? Viene a la consulta mamá con un niño de 10 años, le dice, doctor, mi hijo tiene epistaxis, ¿no? Tiene epistaxis, tiene muchas equimosis, ¿no? Pero un chico, ¿cuáles serían las causas? ¿Por qué este niño tuviera que tener epistaxis recurrentes? ¿Por qué tiene equimosis? ¿Cuál es el problema? Uno dice, tres cosas, ¿no? O es fragilidad capilar, ¿no? O es un problema de la coagulación, o es un problema de plan. En muchos casos, la principal causa es fragilidad capilar, deficiencia de vitamina C. Deficiencia. Y pues, doctor, ha ido a jugar y mira, con moretos. Claro, si usted todo el tiempo le da carbohidratos, papa, fideo, arroz, pollo, tiene deficiencia de vitamina C, ¿no? Le damos vitamina C, desaparece las equimosis. Una causa frecuente. La segunda causa, le han pedido el laboratorio. Su TP está en 80%. ¿Es normal para ese niño? No. Él debía tener 100%. No tiene por qué tener 80%. Usted está con 100% de actividad. Ustedes tienen muy hígado sano, ¿ya? Pero si tiene 80 y si tiene 70, algún problema, ¿ya? Entonces, a ese paciente, ¿qué le falta? El problema de prolongación de su TP, ¿ya? Es por deficiencia de vitamina K, pero es por A por. Entonces, ojo, el tiempo de protrombina se puede prolongar, dieta y otra segunda causa es esta, ¿ya? Que no se está absorbiendo la vitamina K. De ahí es importante. Por ejemplo, si el paciente tuviera una obstrucción crónica y no absorbiera vitamina liposoluble, las deficiencias de vitamina K ocasionan ceguera. Las deficiencias de vitamina D, ¿qué ocasionan? Osteoporosis. Las deficiencias de vitamina E, ¿qué ocasionan? Problemas neurológicos. Va a haber problemas si la obstrucción es crónica. La deficiencia de vitamina D. Por lo tanto, es muy importante para la digestión de las sales biliares. Miren, este es el TP. Este TP, ¿qué les parece este TP? Lo normal de tipo de protrombina es el 70 a 100%, ¿ya? En porcentaje para que ustedes se acuerden, ¿no? El 70 a 100% es normal, doctor, ¿no? Pero miren el TP, está alterado, 26%. Y él le pregunta, ¿cuál es la causa? Aporte, absorción, y en este caso es síntesis. El hígado no está sintetizando. ¿Por qué? Porque ha perdido esta función. Este es un perfil hepático, un TP de un paciente patógeno. Claro, y una de las funciones del hígado es sintetizar los factores de coagulación. El problema no es que le falta vitamina K, el problema es que no la puede realizar. ¿Ya? Esta función la está perdiendo. Por lo tanto, todos los hepatópatas tienen el TP prolongado. A mayor tiempo de evolución, su TP se va a ir prolongando más, ¿ya? Y el paciente empieza a tener sangre, ¿no? ¿Y qué pasa con la bilis? Y eso ustedes han visto también. Gracias a Dios, ¿no? El 94% de la bilis que se produce recircula. Gracias a la circulación enterohepática de la bilis. Y solo un 6% se elimina. ¿Ya? Por la función, no se eliminó, solo el 94%
16% se elimina. Mira, dice, en ausencia de sales biliares, ¿ya?, se excretarían hasta el 40% de los líquidos ingeridos. De ahí la importancia de las sales biliares, ¿ya? Bueno, esto vamos a ver también, pero bueno, esto es todo lo que fisiología, lo que pasa, ¿no? Ahora vamos a lo que nos interesa. Eso es solamente una introducción. Yo voy a tener en la práctica esta foto. El paciente viene a mi consulta y digo, wow, digo, ¿no? Esa ictericia. Por ejemplo, voy a llegar un paciente con ictericia, una bilirrubina de 60. El doctor, la hepatóloga dice, esto es incompatible con la vida, y la nefróloga dice, doctor, está con creatinina de 8, es tóxico para el riñón. Estamos con la causa, ¿no? El paciente está con tiempos prolongados, el problema parece así, ya está sin paridad, ¿no? Pero viene así, con una ictericia evidente. La pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, ¿sí?, o es hígado o es vía biliar. De ahí tengo que partir, ¿no? ¿Es hígado o es vía biliar? O a mayor edad, siempre eflusiones, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver qué pasa. Muchas veces se llama síndrome ictérico obstructivo o colestasis. Vamos a ver qué es la colestasis, ¿ya? ¿A qué se llama colestasis? Cuando hablamos de colestasis, vamos a ver de alteraciones en un flujo biliar normal. O sea, el flujo de la bilis no es normal, ¿ya? Hay un flujo, hay un bloqueo, puede ser parcial o total de la vía biliar, ¿ya? El problema de esta alteración del flujo de la bilis puede estar dentro del hígado o fuera del hígado. Entonces ahí yo tengo que trabajar, ¿no? Colestasis, doctor, alteración del flujo biliar. Colestasis, alteración del flujo biliar. Intrahepático o extrahepático. Hay algo que me está alterando, ¿ya? Ojo, ¿no? Y vienen las palabras griegas, ¿no? Allá está bilis y eso está flujo lento, ¿no? ¿Qué es lo que ocasiona esta colestasis? Esta alteración de flujo biliar, sea intra o extrahepático, ocasiona retención de sus contenidos, que normalmente deberían ser excretados, deberían ser excretados, principalmente la bilirrubina y el colesterol también, ¿no? El exceso de colesterol. Y bueno, ¿cuál es el problema, doctor? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Dónde está el problema? Pues se dice que puede deberse a tres cosas. El problema está por defectos en la secreción hepatocelular o colangiocelular en los colecitos, ¿no? O el problema es una obstrucción del conducto biliar, puede ser intra o extrahepático, por lesión de los conductos, por cálculos, por tumores, ¿no? O puede ser mixtos, en causas autoinmunes, puede ser una colangiocelular primaria, una colangiocelular baja. Pero vamos a ir uno a uno. ¿Cuál es lo más frecuente? Lo primero yo tengo que ver que las causas de la colestasis, las causas de esa alteración del flujo biliar, una de las primeras causas va a ser intrahepática, no es la frecuente, pero dentro de las causas intrahepáticas, la que alteran el flujo biliar normal, ¿ya? Dentro del hepático, ¿cuáles crees que son? De estas, ¿cuáles crees que son las más frecuentes? Que pueden alterar la colestasis intrahepática. Esto se ha colocado acá porque ustedes van a ver que hay acto hepatópato, ¿no? No se ve que el paciente, vamos a ver la próxima clase en cirrosis, hay una alteración estructural del hígado. Y si hay una alteración estructural, también los conductos intrahepáticos están siendo alterados en su trayecto normal. Entonces, como hay ciertas obstrucciones, irregularidades, por lo tanto, hay cierta colestasis, ¿ya? Dentro del hígado por cirrosis, pero claro, esto es un caso avanzado, ¿ya? Cuando ya hay desestructuración de una cirrosis marcada, va a haber colestasis. Es lo que vemos en los pacientes hepatópatas, ¿ya? Colestasis, ¿no? Pueden ver ustedes en su práctica, chicos, una de las causas de colestasis, no se asusten, son las hepatitis virales, ¿ya? Las hepatitis virales, especialmente la hepatitis viral, no todas, ¿no? Algunas, por ejemplo, la hepatitis tipo A, dan colestasis, ¿ya? Claro, los conductos están normales. Sobre el proceso inflamatorio de los, probablemente dentro del hígado, altera el flujo normal de la bilis. Y vamos a ver que laboratorialmente dice, doctor, pero hay colestasis, claro. Entonces, todas las hepatitis virales tipo A, B, C, D, e inclusive por otros virus, por ejemplo, recién nomás hemos dado un caso, por Epstein-Barr, ¿no? Una hepatitis con virus no hepatótropo, ¿no?
citomegalovirus, el Estevar, el herpes son 9 patógenos, ¿no? El paciente tenía un Estevar positivo, ¿ya? Esta enfermedad viral ocasionó colestasis. Las enfermedades virales pueden ocasionar colestasis, no se olvide, ¿ya? Después vamos a ver en casos de sepsis muy poco frecuente, vamos a ver las colangitis biliar primaria y la colangitis esclerosante primaria también dan colestasis, ¿ya? Estas causas, ¿ya?, de enfermedades inflamatorias autoinmunes dentro del hígado, hay 3 que son más frecuentes, ¿ya? La hepatitis autoinmune, la colangitis biliar primaria, que antes se llama acidosis biliar primaria, y la colangitis esclerosante primaria. Estas 3 son muy frecuentes en el sexo femenino, ¿ya? Lamentablemente, como todas las enfermedades autoinmunes, estas enfermedades también son muy frecuentes en el sexo femenino. Si en el paciente, ¿cómo yo me puedo dar cuenta que el problema es, por ejemplo, hay una colestasis probablemente de tipo autoinmune? La ecografía la conocen, indica, ¿ya? Pero en la ecografía, la vía biliar extrahepática puede estar normal. La vía intrahepática, si la vía extrahepática está normal, ¿habrá alteración de la vía intrahepática? ¿Ya? Probablemente en la colangitis esclerosante biliar sí, porque hay alteración de los conductos intra y extrahepáticos. En cambio, en la colangitis biliar primaria solamente hay alteración de los conductos intrahepáticos. Estas tres enfermedades autoinmunes pueden dar colestasis. La hepatitis autoinmune, la acidosis, la colangitis biliar primaria y la colangitis esclerosante primaria. ¿Qué otras causas dan colestasis? Las hepatitis virales, ¿ya?, por virus, patógenos y no patógenos, ¿ya? Si el paciente viene con ictericia y ve una vía biliar intrahepática normal, lo primero que va a pedir perfil viral, patógenos y no patógenos, ¿ya? Y en este caso de decir, el ITE va a salir positivo, un paciente con colestasis, el citomegalovirus también me puede dar colestasis. Y algunas enfermedades infecciosas también me pueden dar sepsis, inclusive el VIH puede darme colestasis intrahepática. Pero ¿qué otras cosas me dan colestasis extrahepática? La principal causa de colestasis extrahepática, ¿cuál es? Los cargos. Los cargos es la principal causa, ¿ya? Quistes hemos tenido un poquito, estenosis sí, vamos a ver causas benignas y malignas, infecciones, linfomas. Lo vamos a dividir las colestasis extrahepáticas en 2, ¿ya? Las que son de etiología benigna y las que son de etiología maligna, ¿ya? Y por su tiempo de evolución, pero más que todo la etiología benigna. Por ejemplo, ¿cuáles son las causas más frecuentes de etiología de colestasis extrahepática? Primero, los cargos. El 90% del caso total del cargo. El segundo caso, que es benigno, es cuando un cargo se mete en el infundíbulo de la vesícula y comprime. Es el síndrome de Milicia, ¿ya? Lo comprime el conducto. Es la segunda causa benigna. Y la tercera son los ascaris. Todos los pacientes que vienen desde Chapare, lo primero que hay que pedirle es ascaris. Si hay eosinofilia en la sangre, es ascaris. Hemos visto salir ascaris, ¿no?, de los conductos que se entran y salen los ascaris. Las ascarías es muy frecuente, ¿ya? Estas son las 3 causas más frecuentes benignas. Ahora vamos a ver esto más importante, para que entienda mejor. Y doctor, ¿cuáles son las causas malignas, ¿ya?, que pueden comprometer la vía biliar extrahepática? De las causas más frecuentes, siempre pensemos en esto, ¿ya? Los cánceres de vesícula que infiltran el conducto dan, ojo, colestasis extrahepática. Después del cáncer de la vesícula, ¿cuál es la patología maligna que obstruye el flujo biliar normal? Casi en la parte más distal es el AMPU, el tumor de la ampolla de Barrett. No sé si por el flujo biliar excesivo el paciente obeso de la tercera mayor edad, más ampuloma. Todo el tiempo diagnosticamos ampuloma, chicos. Todo el tiempo prótesis. O sea, métanse en la cabeza que una causa de obstrucción distal de la vía biliar maligna tiene que ver con el ampuloma, el tumor de la ampolla de Barrett, ¿ya? Después vienen los colangiocarcinomas, los cánceres de la vía biliar. Uno de estos es frecuente. Él se llama el tumor de Glass, ¿ya?
Este tumor compromete la confluencia, una de las ramas, puede ser la rama izquierda, el hepático común, todo el tiempo. Por ejemplo, si acá, este tumor está acá, mira, no es operado. No es operado, solo que colocamos prótesis, a veces acá el drenaje percutáneo, nada, porque no se puede operar, está en la confluencia, es muy difícil, ¿ya? Este todavía tiene acá quirúrgico, pero podemos tener los colangiocarcinomas proximales dentro del hígado, el tercio medio y el tercio distal, ¿ya? Finalmente, estos son los más frecuentes, los del tercio medio. Miren, este es el tumor de clase. Pero doctor, esto es frecuente. Todos los días tenemos clase en el hospital. O sea, ustedes tienen que ver que una causa que puede obstruir la vía biliar es un tumor que confluye en los dos conductos o el hepático común. Ese tumor frecuente se llama tumor de clase. Miren, o te compromete el lado izquierdo, o te compromete el lado derecho, o te compromete el hepático común. Y al final te obstruye la vía, ¿no? Pero ya la parte más próxima, vale, ¿no? ¿Y cómo nos damos cuenta? Les damos una ecografía, la vía biliar intrahepática, ¿cómo está? Dilatada. Y la vía extrahepática, normal. Porque el problema es proximal, el problema no es distal, ¿no? En el ampuloma, como el problema es distal, ¿cómo está la ecografía? Las dos están dilatadas, la intrahepática y la extrahepática. El problema es distal. En este caso, el problema es proximal. Chicos, que ustedes sepan esto, que hay tumor de clase, sí, ya, es frecuente. Acá les colocamos prótesis, no lo operamos. Pero hay tres tumores que también son frecuentes, se llaman los tumores periampulares. Estos tumores periampulares, porque están alrededor de la ampolla, de estos, el que comanda es el ampuloma. Se llama el tumor de la ampolla. Claro, como hay una obstrucción distal, todos los conductos, los extra y los intra, están dilatados. Entonces decimos el problema es distal. ¿Y cuál es la causa más frecuente de obstrucción distal maligna de la vía biliar? Ampuloma. Después viene el cáncer de la cabeza de páncreas. No se viene que está la cabeza de páncreas acá. Claro, como el cáncer, el tumor está acá, puede obstruir los conductos. La segunda causa de obstrucción maligna y el cáncer de duodeno. Estos son los tres tumores periampulares. De estos, el más frecuente es el ampuloma. ¿Ya? Entonces es importante que sean las obstrucciones malignas, que es lo más benigno. Es lo que más vemos. Después las intrahepáticas, no tan frecuente, pero estos chicos, todos los días, pacientes, mujeres, femeninas, ampuloma, ampuloma, ampuloma. Cáncer de páncreas, hoy por ejemplo hemos tenido cáncer pero no de cabeza, ¿no? De cola. Como es de cola de páncreas, ¿compromete la vía biliar? No. El de cabeza, sí, por su relación con los conductos, ¿no? Muchas veces vemos estos quistes en el coleto. Miren, doctor, pero hay quistes en el coleto. Ay, miren, todo tipo de quistes. Hemos tenido el año pasado un solo caso, la enfermedad de Carroll, ¿ya? Es como si tuviera varios quistes, como varias vesículas dentro del hígado. Esta paciente venía a repetición con torticolquiasis, venía con síntomas nutritivos, hicimos más de 10 cepas, pero cuando ya le hicimos la colangioresonancia, el problema era una enfermedad de Carroll. No está también como cálculo, tiene dilataciones dentro del hígado, varios quistes, ¿no? A veces son de un solo lóbulo, a veces en todo el lóbulo. Cuando es todo el lóbulo ya no hace nada. Pero hay quistes congénitos que pueden comprometer el coledo, ¿ya? Proximal, distal, ¿no? Bueno, clínicamente, ¿qué va a tener? Cuando el cuadro es agudo, el paciente va a tener un cólico biliar persistente. Pero ¿sabes qué es el cólico biliar? Dolor tipo cólico, náuseas y vómitos. Ese es un cólico biliar, como un cólico renal, como un cólico intestinal. Pero este cólico, si ustedes imagínense, el cálculo salió de la vesícula, entró el conducto, ¿qué va a pasar con el cálculo del conducto? Siempre el organismo va a tratar de expulsar. Y en el 80% de los casos el cálculo se elimina. El 80%, con dolor se elimina. Porque es importante, si estoy sospechando en tu práctica de que hay un cálculo, de que hay un cólico, dolor, le coloco antiespasmódicos, no mejora, con suerte este va a expulsarse, ¿ya? Y en el 20% se compromete con pancreatitis, todo mal. Un cólico biliar persistente, no es un cólico simple, ¿no? Y el cálculo está en el coledo, eso se llama coledocolitia, cálculo en el coledo, ¿ya? Coledocolitia. Entonces, esta es la primera manifestación, ¿no? Ahora,
Si el paciente tiene un cálculo y no ha progresado, ¿no? Aparte de tener dolor abdominal, vomitosis, ictericia, coluria, colovaporia, el paciente puede tener colangitis, ¿no? Y esto siempre les han enseñado a ustedes en semiología, ¿no? Doctor, la actividad de Charcot, si tiene fiebre con dolor, más fiebre psicología es la actividad de Charcot. Pero si tiene alteración, hipotensión, alteración de la pentada de Reims, claro, porque el paciente está sepsis, ¿no? Cuando se altera la conciencia, me he dicho los criterios de Sofaku, que ya lo saben. Eso tenemos dos de los tres. ¿Cuáles eran los criterios de Sofaku? De los tres, dos necesitamos para sepsis. Menor al 13, ¿qué más? Eso, pues, normalmente, ¿y la frecuencia respira? Exacto. Con todas las cosas, eso diagnóstico de sepsis. Dices una sepsis de foco biliar, doctor. Listo. Rapidito en la práctica. Excepto porque es como doctor, usted solo tiene dos y aquí es frecuente. La sepsis, ¿por qué es importante la colangitis? La colangitis. La principal causa de mortalidad en el hospital es la colangitis. Asústense. ¿Ya? El paciente está bien, de repente se choquea. Claro, porque probablemente por la proximidad con los grandes vasos, eso fácilmente hace bacteremia y hace sepsis. Estos pacientes se chocan fácilmente. Ya tengan miedo a las colangitis, tenganlas miedo. En la colestasis crónica, claro, el paciente ¿qué va a tener? La deficiencia de sales biliares que ocasiona atorrea, porque las grasas no se absorben, por eso es importante, como usted ha dicho que el 40% se elimina y eso se traduce en las heces como atorrea. Sí, el paciente va a tener atorrea, ¿no? Y claro, después va a tener pérdida de peso, apopativo, ¿no? ¿Qué más? Hemos dicho, la deficiencia de vitaminas liposolubles ocasiona todo esto. A, sería B, trastornos, enfermedades, osteoporosis, vitamina y principalmente la deficiencia de vitamina K ocasiona coagulopatía, ¿ya? Un defecto prolongado. Pero como obviamente se va a acumular bilirrubina, arriba de 2 es evidente, ¿no? La bilirrubina en sangre, pero el paciente va a tener prurito, ¿ya? Cuando el paciente tiene prurito, prurito, que no mejora con antihistamínicos, piensen que es cáncer. Tienen un tumor en la vía biliar, una obstrucción maligna de la vía biliar. Quizás esta es la primera manifestación. Los pacientes vienen, la señora, doctor, tengo escozor, ya me han dado a todos antihistamínicos y no mejoro, hasta corticoides y no mejoro. ¿Cuál era el problema? Obstrucción maligna de la vía biliar. ¿Qué tenía? Colestasis crónica. ¿Qué tenía? El cúmulo de sales biliares. Las sales biliares ocasionaban estímulos a su terminal nervioso, el paciente tenía prurito. Una de las manifestaciones es el prurito. Y otra de las manifestaciones, claro, como el colesterol tenía que excretarse, y como no se puede excretar, ¿qué se hace? Se acumula. Y ese acúmulo de colesterol se llama oxalomas, porque no se está excretando. Bueno, en el laboratorio, ¿qué es lo que yo tendría que pedir? ¿No? De entrada voy a pedir. ¿Para qué pediría el hemograma? Ahorita en el contexto, condición de la vía biliar, puede ser una opción crónica o aguda de la vía biliar. ¿El hemograma para qué me sirve? Primero el hemograma, ¿la anemia me servirá el hemograma de la anemia? Sí, es anemia, claro, puede ser una opción maligna de la vía biliar, pues tiene anemia, cáncer, ¿no? Me sirve, ya el hemograma, es muy importante el hemograma para ver si hay plástico, ¿no? Para ver si hay infecciones agudas virales, sí, el hemograma, el portal de izquierdo derecho me sirve, ¿ya? Para ver si hay infección, si el paciente está con colangitis, me sirve, ¿ya? La procalcitonina, ¿para qué me sirve? Al paciente tengo que pedir hemocutivo, le voy a pedir perfil metabólico, que se llama siempre, ¿no? La gasometría siempre en caso de sepsis. Ahora, para pedir la etiología, si yo, digamos, estoy sospechando una infección benigna o intrahepática, podría pedir todo esto, ¿no? Perfil viral, perfil antimonio, inmunoglobulinas. Miren, una colangitis biliar primaria con anticuerpos positivos ya se hace el diagnóstico. Esa es una obstrucción intrahepática. Este flujograma, miren, cuando sale una colestasis intrahepática y yo veo esto, ¿no? Empiezo a ver, puede haber el marcador, ¿no? Inmunológico, su AMA, su ALA, ¿no? Por ejemplo, si el AMA es positivo, ALA negativo, me dice, doctor, AMA negativo, probable colangitis biliar primaria, pero esto es positivo, ¿no? Aunque AMA positivo, ALA negativo, pues puede llegar a
¿no? A estas causas cuando ya la vía biliar es normal o está alterada. ¿Ya? Entonces hay un flograma, se la puede utilizar, esto les puede ayudar un poco para ver el diagnóstico. Pero ¿qué nos interesa en el laboratorio? Ustedes tienen que saber interpretar el perfil hepático. Esto tienen que saberlo o sí, ¿no? Y el perfil hepático viene con esto, ¿no? Con transaminasas, viene con glucosilina, con fosfatasa alcalina, con agarro, ¿no? Hay 3 pruebas. Vamos a ver cuando vemos de pruebas de la hepatitis aguda, vamos a ver estas pruebas de daño de función hepática aguda, vamos a ver de transaminasas, cuando veamos CISOS vamos a ver pruebas de función hepática, pero ahora vamos a ver estas pruebas de colestasis o obstrucción. Eso me interesa. Ustedes tienen que saber cómo yo puedo interpretar, doctor, cómo puedo orientarme si el paciente tiene una obstrucción de la vía biliar. Entonces, lo primero que vamos a pedir y tenemos que interpretar es este patrón. ¿Ya? El paciente tiene un patrón obstructivo. ¿Cuándo se dice un patrón obstructivo? Cuando existe un incremento de la bilirrubina total, pero a predominio diurético. Ese es un patrón obstructivo. ¿Eso qué significa? Que hay una obstrucción de la vía biliar. ¿Ya? Miren, acá, ¿qué les parece acá? Vamos a ver este patrón. Es una bilirrubina total de 10. La pregunta es a predominio directo o es a predominio indirecto? Directo. Si ustedes ven ese laboratorio, ya han hecho. Hay obstrucción de la vía biliar. Ya han hecho biliar. Algo está ocasionando, algo está obstruyendo la vía biliar. Cuando las bilirrubinas se suben y se incrementan, la total, pero a predominio directo, como en este caso, a eso se llama patrón obstructivo. ¿Ya? Eso ya le está alterando obstrucción de la vía biliar. Obstrucción. Y doctor, ¿cómo se llama el patrón colestásico? ¿A qué se llama patrón colestásico? Acá hablamos de 2 enzimas, la fosfatasa alcalina y la GGTP, que es la gamma-glutamina transferasa, GGTP. Estos son sus valores normales. Miren, cuando estos valores se incrementan, estos son valores normales, veamos acá, la fosfatasa alcalina, por ejemplo, es hasta 306, pero este tiene 686. La gamma, por ejemplo, es hasta 500, hasta 36 lo normal, este tiene 540. Los dos están incrementados. Cuando estas dos enzimas, la fosfatasa alcalina y la GGTP, están alteradas, se llama patrón colestasis. ¿Ya? Muchas veces pueden tener este patrón, es decir, si esto está alterado, pero doctor, la bilirrubina está normal, pero tiene patrón colestásico. Ojo, hay alguna alteración de flujo, hay colestasis, hay que pedir. Con suerte, y en muchos casos siempre pasa que los dos patrones están presentes, el patrón obstructivo y el patrón colestásico. En muchos casos solamente hay patrón colestásico persistente y el patrón obstructivo no, porque a veces se producen fístulas, derivaciones, ¿ya? Desde el colédoco hasta el colédoco, a veces fístulas y las bilirrubinas están normales. Pero normalmente los dos patrones van juntos. Cuando estos dos patrones, el patrón obstructivo está presente y el patrón colestásico está presente, se llama patrón mixto. Con estos dos laboratorios, ¿ya? Yo voy a ver que mi paciente tiene patología con compromiso de la vía biliar, ¿no? ¿Este paciente qué tiene? ¿Patrón mixto o patrón colestásico? El primer paciente. ¿Mixto o colestásico? Listo. Tienes patología biliar. Ya, tu problema es la vía biliar. Ya, ¿ves esto? ¿Ves esto? Doctor, por ejemplo, si las transaminasas estuvieran altas, el problema fuera hepatitis. ¿Ya? Porque es problema. Las transaminasas se elevan cuando hay falla hepática, en hepatitis. Estas se disparan arriba de 1000, 2000, 10.000. ¿Ya? Pero tus transaminasas están normales, entonces no es hígado. Pero tus patrón obstructivo y colestásico alterado. O sea, la ictericia no es el hígado, es por vía biliar. Compromiso de la vía biliar. Tu paciente tiene un patrón mixto. Inmediatamente tú ves esto, ¿qué le pedirías? Ecografía. Y la ecografía te va a decir, doctor, tiene cálculo en la vía biliar. Mándala a hacer. Ya has hecho el diagnóstico. ¿Ya? Solo con el laboratorio y una ecografía vas a hacer el. Pues estos dos exámenes te van a permitir hacer complicaciones, ver complicaciones. Este otro. ¿Qué patrón tiene el segundo?
Mira que directo. Igual. ¿Ya? Bien. Bilirrubina total de 8.4, pero el predominio directo de 6.0. ¿No? Fosfatasa, sacarina y gamma altas. La mayoría de los pacientes que tienen patología de la vía biliar tienen con estos patrones. Entonces tienen que pedir siempre el perfil hepático. Y del perfil hepático siempre analicen bilirrubina, fosfa y gamma. Si ya interpretan estos chicos, ya saben patología biliar. Ya han hecho el diagnóstico de patología biliar. Hay un problema extrahepático, ¿no? ¿Sí? Es una enfermedad extrahepática. Claro, de la vía biliar. Ahora, para ver si es intra, vamos a pedir la ecografía. El segundo nos va. Esto es general, programa y perfil hepático. Ahí han hecho el diagnóstico de vía biliar. ¿Ya? Ahora, yo quiero saber, por ejemplo, si es intra y extrahepático. Ahí me va a orientar la ecografía. ¿Ya? Ahí es fundamental la ecografía, ¿no? La ecografía, la tabla de abdomen, la ecografía lunar, pero principalmente. De estos tres métodos de diagnóstico, claro, el mejor método tendría que ser la colangioresonancia, porque no hace de esta, ¿no? Le va a hacer una descripción completa de todos los conductos, intra y extrahepático. Pero la colangio es muy cara, no está al alcance de todos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la ecografía. Y en la ecografía vamos a ver esto, ¿no? Ah, pero doctor, mira, hay una dilatación de las vías intrahepáticas. Mira, los conductos están dilatados. Tiene imagen en pulpo, tiene imagen en estrella, o puede ver como en este caso, dilatación del colédoco, o imagen en escopeta. Y esto sugiere colestasis extrahepática, o dilatación de la vía biliar extrahepática. Entonces, si el problema te dice, hay dilatación de vía biliar intra y extrahepática, el problema es distal. ¿Ya? Si te dice solamente dilatación de la vía biliar intrahepática, pero la extrahepática está normal, el problema está dentro del hígado. Si te dice no hay dilatación de la vía biliar ni intrahepática, el problema es ¿ya? El problema es dentro del hígado. Hay que buscar, ¿no? Virales, las causas virales que dan. Bueno, en la hepatitis viral todo es normal, pero hay colestasis. ¿Qué está ocasionando la colestasis? La inflamación aguda, la hepatitis autoinmune viral, entonces dentro del hígado. Pero esta colestasis va a tener vía biliar normal, ¿ya? No está alterada, ¿ya? Es una colestasis con vía biliar normal, inmediatamente hepatitis, tóxicos, medicamentos, ya voy a empezar a buscar. Pero la ecografía es fundamental, porque la ecografía no solamente va a ver esto, chicos, ¿no? Va a ver también unas veces estos cánceres de la vesícula, ¿ya? Es cáncer de ciertos parámetros. Si hay cáncer de vesícula, también hay cáncer, ¿no? Hay cáncer que está obstruyendo la vía biliar, ¿no? La tomografía que sirve, claro, doctor, pero acá hay dilatación y va a ver, por ejemplo, los ampulomas, ¿ya? Se puede ver ampulomas en la tomografía. La colangioresonancia, claro, es el mejor método porque te va a describir todo, ¿no? Inclusive, pues vamos a pedir para el cálculo, tenemos que ver algo intrahepático, algo atípico, ¿no? Cuando es dudoso, no podemos dar el diagnóstico ni con la RCP, ni con la ecografía, ni con la ecoendo, entonces pedimos una colangio. La colangio te descarta todo, porque no te olvides, estamos hablando de un estudio contrastado de todos los conductos biliares, tanto intra como extrahepáticos. Entonces, una colangioresonancia normal te descarta patología obstructiva, te descarta. Entonces, es normal buscar inflamatorios, buscar infecciosas, buscar otras causas, ¿ya? Pero no tiene que ver nada la vía biliar. Entonces, la colangio es mandatoria. ¿Pero cuánto cuesta? 6.000 a 7.000 bolivianos, ¿no? Es carito, ese es el problema, no todo está accesible, ¿no? Bueno, dentro de los procedimientos endoscópicos, la ecoendoscopía, chicos, ¿ya? La ecoendoscopía, por ejemplo, cuando el cálculo es pequeñito y no lo podemos ver en la ecografía, y antes de hacer la CEPRE, lo he dicho, antes de hacer la CEPRE, siempre yo quiero, especialmente si es mujer, porque la CEPRE me va a dar pancreatitis, lo voy a hacer con la ecoendoscopía. Si la ecoendoscopía me dice, doctor, no hay cálculos, perfecto, la vía biliar está bien, me descarta cálculos, ¿no? La ecoendoscopía es muy importante. Miren, muchas veces no se ve en la ecografía, le haremos una eco, y la eco encontramos litiasis múltiples, pero pequeñitas, apenas de 3 milímetros. Claro, que estaban ocasionando colestasis, había colestasis, está incrementado, y doctor, la hacemos, pero la vía biliar está límite, en 6. Le hago CEPRE o no hago CEPRE. Si es mujer, no. Prefiero hacer la eco. No sé, por alguna razón fisiológica, chicos, las mujeres hacen pancreatitis ósea, se ve muy frecuente.
¿ya? No le expongas a la sepre, ¿no? Porque después el segundo procedimiento, claro, va a ser la sepre, la RCP, ¿no ves? ¿Qué es la sepre? La sepre, la colangiopancreatografía cerebroendoscópica. Y su nombre dice, ¿qué hace la sepre? Hace colangiografía. Colangiografía, lo mismo, hace colangiografía, ¿no? O sea, va a ver los conductos hasta intrahepáticos y los extrahepáticos. Primero hace diagnóstico y después decimos la parte terapéutica, ¿no? Si ve estenopsis, si ve cálculos, entonces va a estar con el calastrillo, va a hacer una esfinterotomía, va a ampliar el orificio de salida del cálculo, va a colocar prótesis. La sepre es terapéutica, ¿no? Si hay obstrucción, va a colocar stents, va a colocar prótesis, etc. Cuando hay obstrucción de la vía biliar, el mejor procedimiento sería la sepre, pero lamentablemente tiene complicaciones. Una de las complicaciones de PIT es la pancreatitis post-RC. La esfinter es muy frecuente. A veces, como le hacen una esfinterotomía, ¿no? ¿Por qué es importante por esto? Por ejemplo, el doctor está en su guardia, esta fin de semana está haciendo en su turno. Resulta que su paciente hace 24 por entonces le liberaron al gastro, en el gastro hicieron la RCP, y de repente su paciente empieza a tener taquicardia y empieza a tener hipotensión. Entonces el doctor, claro, dice, ¿le ha hecho sepre? Ah, está sangrando. Porque hicieron esfinterotomía, ¿ya? Por eso el paciente siempre ha tenido 24 horas observando. Doctor, le han hecho esfinterotomía, está taquicárdico hipotenso, está sangrando. ¿Qué hacemos? Y hacen una duodenoscopía, el paciente realmente estaba sangrando. Es una complicación también. O ves durante el procedimiento, se perfora, ¿ya? Se perfora. Entonces, es muy importante, ¿no? Pero muchas veces cuando el paciente o el cálculo es grande, o no se puede sacar ni por la sepre, ¿quién va a saber? La cirugía, ¿no? El paciente con cálculos gigantes en la cirugía, ¿no? Hace una coletotomía, hace instrucción del coleto, hace el cálculo, hace coletografía, y claro, esto ya es de manera ya resolutiva lo último, ¿no? La cirugía también, en su caso se impone cuando el cálculo grande es el doctor, la sepre, no hemos podido, la sepre es de 20 milímetros, imagínense un cálculo de 20 milímetros, casi de 2 centímetros. No sale, hemos intentado, no sale, doctor. Claro, ni siquiera después el intersticio, no sale, ¿no? Entonces, a cirugía. Porque ese paciente va a acabar haciendo cirugía secundaria o va a ser colangitis. Entonces, cirugía, ¿no? Y durante la cirugía, ¿qué hacen? Los cirujanos hacen colangiografía transoperatoria. Haremos colangiografía para ver que la vía está expedida. Entonces, una vez que hacen la colangiografía transoperatoria y el flujo biliar es normal, entonces hacen la colangiografía, ¿no? O sea, así es aquí, ¿no? Miren, vamos a ver este caso que parece un casito interesante. Miren, este paciente, vamos a ver su paciente clínico, 37 años, dolor abdominal, ictericia. Este es su hemograma. Ustedes llaman la atención de este hemograma. Anemia, la plaqueta normal, el glóbulo blanco, la infección. Siempre vemos, ¿no? Blancos, leucocitos, infección, anemia, se ha sangrado algo, plaquetas normales, no pasa nada en la sangre. Perfecto, hasta ahí aparentemente está normal, ¿no? Vamos, hay que glucosa creatinina normal. Claro, cuando estoy viendo patología videopancreática y ictericia, me imagino, si no le pido amilasa lipasa, ¿qué pasa? Si tú, digamos, fueras un familiar de un paciente y no le pides amilasa lipasa, ¿qué le harías? Te matas, ¿no? No puedes dejar de pedir en patología videopancreática amilasa lipasa. Perfil hepático siempre de la mano con amilasa lipasa, siempre, ¿ya? Porque los cálculos ocasionan pancreatitis, siempre. No puedo. ¿Cómo estás amilasa lipasa? Normal, ya tranquilo, por lo menos ya descartado una enfermedad. El cálculo, hay cálculo, pero no es pancreatitis, ¿no? Pero el perfil hepático, doctor, ¿quieres saber el perfil hepático? ¿Qué hay en el perfil hepático? ¿Qué tipo de patrón tiene? Patrón mixto. Tiene un patrón mixto. No dice nada. Vía vía. El problema es vía vía, ¿no? Su PSA es de 37 y le seguimos haciendo examen. Entonces dice, bueno, como ahora tengo laboratorio y patrón mixto, le voy a pedir ecografía, lo que siempre hacemos, ¿no? Y en la ecografía, ¿qué encuentro? Vesícula, dice, de manera delgada, superior se observa imágenes hiperespecíficas.
Esto es importante porque si una piedra ha logrado migrar, y si el paciente tiene piedras, es probable que las otras también migren. Entonces, por eso es que en el hospital, el paciente que hace pancreatitis le hacemos la colestectomía profilar. Pero en este caso, ¿qué me interesa? La vía biliar. ¿Cuánto está la vía biliar? ¿Y cuánto es lo normal? Exacto. 9 puntos. Dilatadísimo. Listo, ya he hecho vía biliar. Para la CEPRE, ¿qué necesito? Laboratorio y ecografía. Nada más. Ahora, imagínense si el laboratorio fuera leucocitosis, ahí la CEPRE es urgente. No se olviden que la colangitis mata. Entonces hay que hacer ya, ¿no? Ya. Pero a este paciente hemos hecho la CEPRE. Se canula y pacifica, mira la vía biliar, o sea, un conducto de correcto y hepático común dilatados. ¿Cuánto mira por la CEPRE? 10 milímetros de diámetro, 10 milímetros, ¿no? Es con presencia de imágenes radiolúcidas en su interior compatibles con cargo. La vía biliar intrahepática, mira, hasta la intrahepática, eso es lo bueno, ¿no? Porque te puede ver también patología intrahepática, dice, ¿no? Porque hacen colangografía intrahepática, llega hasta allá, la colangografía. Ligeramente dilatada, porque el distal te está comprometiendo. Pero sobre el guía no se hace la esfinterotomía, ¿no? Se hace el cortecito para que el cálculo pueda fluir y se puede hacer la canulación también. Hay un sangrado escaso, ¿no? Y cierra con la base y se realiza barridos con balón fogar y empiezan a retirar los cálculos, ¿no? Y hay salidas de 2 cálculos modulados, amarillentos, de 10 y 7 milímetros. Mira, el cálculo es de 7 milímetros. Claro. Pero doctor, ¿por qué? Claro, si la vía biliar mide 5 a 6, claro, este cálculo intentó, pero no pudo. No pudo y se ¿no? Entonces, el diagnóstico coledocolí, hicieron la extracción de 2 cálculos, ¿no? Pues así hacen la colangiografía, aquí vemos los cálculos, están dilatados 10 milímetros, se hacen como son dichos, se tiran el cálculo, hacen la colangiografía. Pero después de haberle hecho este procedimiento a este paciente, pues hacemos un control. Laboratorio, ¿qué ha pasado en control? ¿Cómo está el laboratorio? Es una pre, el perfil hepático. Todavía está incrementado, pero no. Claro. Pero ¿qué es lo que más llama la atención? Todavía tiene un patrón colestásico, pero ya no está obstructivo. Mira, laboratoriamente ya no tiene el patrón obstructivo, casi está no. Ha mejorado, total, pero mira, es aprendimiento inclusive indirecto, ya no directo. O sea, ya no está obstruido porque ya se quedó el cálculo. Por lo tanto, el patrón obstructivo ya no la tiene. Pero todavía hay colestasis. La fosfa y la gama todavía hay alteración. No te olvides que hay un proceso inflamatorio, todo el conducto, todavía hay colestasis. Pero lamentablemente, ¿qué ha hecho este paciente? Pancreatitis post-RC. Hay que ver que hay una complicación que siempre está presente. Sí, está siempre presente. Bueno, a ver, de estas otras patologías, ¿qué podemos hablar de las colelitiasis? Esto todo, mira, los cálculos, todas las complicaciones de las colelitiasis en general, ¿no? ¿Qué pasará, por ejemplo, es cálculo? Muchos dicen 75% son asintomáticos, ¿no? Vamos a ver, hay indicaciones también. Cuando un colo biliar intermitente, sí, pero muchas veces puede impactar y puede dar una colecistitis, inflamar la vesícula, es un cuadro agudo quirúrgico, ¿no? Te puede comprometer la vía biliar, sí, porque te da síndrome de Mirici, ¿no? Te da síndrome de Mirici. ¿Qué más? Miren, este cálculo puede erosionar y formar en fístula. Cuando este cálculo es una fístula, vídeo dedicado a nivel del duodeno, ¿qué va a pasar con el cálculo? Migra hacia una fístula, ¿ya? Entre la vesícula y el duodeno y te ocasiona un bilio biliar, obstrucción intestinal alta por bilio biliar, ¿ya? Los cálculos grandes no pueden ocasionar a la larga. ¿Ocasionan cáncer o no? Sí. Ya hay pacientes expuestos con presión genética ocasiona cáncer. Todo esto te puede comprometer, ¿no? Todo esto puede comprometer.
Pero lo único que siempre tienen que tomar en cuenta, chicos, esto es el cólico biliar. Sabemos que tenemos un cólico renal, un cólico biliar. Todos los cólicos tienen lo mismo. La fisiología es la misma, ¿no? ¿Por qué? Siempre trata de vencer obstáculos. Vamos, si el cólico es renal, ¿qué pasa? Es lo mismo, dolor, náuseas y vómitos. ¿Qué pasa con el cólico renal? El calco salió de la pelvis entre el uréter. Como el uréter es más estrecho, de 3 a 4 milímetros, y tiene 2 estrecheces, va a progresar, pero con mucho dolor. El cólico renal es el dolor de los dolores, ¿no? Pero es más frecuente en los varones. Aquí se salvan las mujeres, ¿no? Acá se salvan, es más en los varones. En el cólico intestinal ya se ve, ¿no? Y el cólico biliar nunca se olvida, ¿no? Nunca se olvida. Entonces, ¿quiénes formarán cálculos? Aquellas personas que tienen una bilis litogénica. ¿Qué pacientes tienen bilis litogénica? Porque la mayoría de los cálculos son de colesterol, ¿no? Casi 70-80% son de colesterol. ¿Quiénes hacen más cálculos? Obesidad, mayor edad, sexo femenino, los diabéticos tienen más control. Entonces, las mujeres es muy frecuente esto, ¿no? Porque todas las mujeres embarazadas, ¿no? Porque producen mucho. Tiene que producir bastante sintetizar colesterol, ¿no? Las mujeres, los anticonceptivos tienen una bilis litogénica, ¿no? Y ellos sí ocasionan complicaciones, ¿no? Bueno, los cálculos tienen muchas causas, ¿no? Muchas causas. Bueno, entonces, hay colelitiasis. ¿Qué cálculos son de mal pronóstico? ¿El tamaño tiene que ver con el pronóstico o no? Sí. Todos los cálculos menores a 5 milímetros tienen mal pronóstico. ¿Ya? Si son varios cálculos y si esos son menos de 5 milímetros, ¿por qué será más pronóstico? Claro, porque va a poder migrar por la vía biliar. Los que son mayores a 5 generalmente se quedan, no pueden, ¿no? Se quedan. Pero los de menos de 5 salen, ¿no? Tiene mal pronóstico, chicos, ¿no? Entonces, cuando el cólico biliar es persistente, bueno, vamos a poner, ya siempre revisamos si el MURPHI negativo. Si el MURPHI positivo, ¿cuál es el problema? Si tiene MURPHI positivo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la complicación? Colecistitis, ¿no? MURPHI ecográfico positivo, MURPHI dolor a la descompresión, el paciente ya tiene una colitis aguda, ¿no? MURPHI ecográfico, MURPHI clínico, está dictado, fiebre postosa, es paciente cooperante. A ese paciente hay que operar, ¿no? Bueno, hay criterios mayores y menores. Vamos a poder ver esta masa palpable, vamos a poder hacer en muchos casos podemos hacer tomografía, solo en pocos casos, ¿no? Generalmente estos pacientes van a quirófano, ¿no? ¿En quiénes se hace la colestetomía profiláctica? Hemos dicho que es una condición fisiológica, no a todos vamos a operarlos, ¿no? ¿En qué casos podemos operarlos? Tendríamos que operarlos. Pancreatitis puede ser de entrada, vamos a operar. ¿Ya? Si el paciente tiene pólipo vesicular, hay que operar, porque acaba en casa. Los pólipos acaban en casa. Peor, si este paciente tiene familiar de cáncer de vesícula y es mujer, hay que operar, acaba en casa. Pacientes con diabetes hacen unas colitis fatales, episematosa. Si el paciente tiene cálculos múltiples, claro, y peor si son menores a 5 milímetros, hay que operar. ¿Ya? Si tiene vesícula en porcelana, este paciente acaba en casa. O si el caso no, hay que tiene indicación, ya tiene indicaciones la cirugía, ¿no? Y lo más frecuente es esto. Esta mañana veíamos un paciente, por ejemplo, con biliar, ¿no? Tenía un cálculo mayor, y claro, ¿qué pasó? Le hizo una fisiobioentérica, el cálculo pasó, ¿no? hacia el duodeno, y ocasionó esto, ¿no? Una fusión de intestino delgado, ¿no? Sin impacto, ¿no? Es frecuente el paciente tiene, ¿no? La excelencia de cólicos biliar, dolor abdominal. Como estaba obstruido, tenía falta de eliminación de gases y heces, y el paciente hizo una obstrucción. Y el paciente, vamos a ver que acá hay un aire en la vía biliar, se llama hidrofilia, va a tener hilio, hace de intestinos delgados como dilatadísimos, estos son los válvulas conviventes. Este paciente, ¿dónde fue? Aquí. Es una emergencia clínica. Muchas de las complicaciones, especialmente la colitis, el hilo biliar, y acá me quiero, ¿no? Entonces esto lo podemos manejar en la consulta. Listo, chicos, hasta acá nos vemos, ¿sí? Te damos el